Iniciamos la sesión de asuntos europeos convocada en tiempo y forma para hoy, con el primer punto de orden del día, donde comparece el excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el debate de la siguiente comparecencia solicitada para el Consejo de Gobierno ante esta comisión con el fin de informar sobre el posicionamiento del Gobierno andaluz ante los expedientes abiertos sobre Doñana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Antes de cederle la palabra al señor consejero, la mesa ha acordado con todos los portavoces que solo vamos a tener un turno de intervenciones. Por tanto, empezarían, tras la intervención del consejero, los grupos no proponentes con 4 minutos y los grupos proponentes hasta un máximo de 10 minutos. Y termina el consejero, si os parece, es lo que hemos acordado, ¿vale? Informar también que hay una comparecencia que decae, que es la última que solicitaba el Grupo Parlamentario de Podemos sobre la aplicación y desarrollo de la Directiva Hábitat de Andalucía y que, por tanto, la comparecencia siguiente del señor consejero de Agricultura se adelanta para las 6 de la tarde. Según estaba acordado un poquito más tarde, adelantamos la comisión para no tener que hacer esperar al siguiente compareciente. ¿Vale? Bueno, yo pido disculpas porque me tengo que ausentar, que tengo otra comparecencia a la misma par que esta comisión y se quedará haciendo las funciones vicepresidente y el compañero secretario cuando sea necesario. Y sin más dilación le damos la bienvenida al consejero en la Comisión de Asuntos Europeos y le damos la palabra para la comparecencia sobre Doñana. Señor consejero. Pues muchas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, la comparecencia solicitada requiere información y posicionamiento sobre los expedientes relacionados con Doñana abiertos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Debo informar, centrándonos en los mismos, que en estos momentos hay 4 procedimientos abiertos en esta comisión. El primero, iniciado por escrito de Javier Castroviejo, en representación del Club de Doñana, se interesa por el posible deterioro de las condiciones del Parque Nacional. Se trata del expediente 97/2009, al que debe acumularse la petición 808/2010, que solo está referida a información adicional de la anterior. Además de esta solicitud, hay 3 expedientes más, pero ya referidos concretamente al riesgo que supone la extracción, almacenamiento y transporte de gas en Doñana. Son la petición 51/2013, presentada por Izquierda Unida de Huelva, la 85/2013 de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva y la 257/2013, firmada por 2 peticionarios españoles cuya identidad no se traslada, referida especialmente a los riesgos sísmicos de los proyectos y en la que se pidió la presencia del defensor del pueblo andaluz, que, como es sabido, compareció el pasado 21 de marzo y se pronunció en favor de la paralización de los 4 proyectos en que Gas Natural divide su actuación. Cierto es que estos 4 expedientes son tratados de forma conjunta y acumulada en las sesiones de la Comisión de Peticiones, pero los distingo con el ánimo de clarificar al máximo el asunto que nos trae a esta Comisión de Asuntos Europeos. En cuanto al posicionamiento del Consejo de Gobierno, debo relatarles los movimientos que se han efectuado, muchos de ellos ya conocidos, porque han sido trasladados a este Parlamento. El 5 de marzo de 2018 dirigí a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que explicaba cómo la entidad Gas Natural Unión Fenosa había emprendido un refuerzo de su actividad gasística en Doñana con 4 nuevos proyectos que habían sido evaluados ambientalmente por separado. Se daba cuenta a la Comisión de que la Junta de Andalucía desde 2011 había cuestionado que no se incluyera un estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre un medio tan sensible como el que los acogía. Esta inquietud del Gobierno de Andalucía era compartida por la propia Comisión Europea en el proyecto Pilot 5081/13 ENVI o, como ya hemos comentado, por el Defensor del Pueblo andaluz. Esta última institución recabó informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
cuyas conclusiones no dejan lugar a dudas. Se debió evaluar de forma conjunta los 4 proyectos. Además, se destacan los riesgos sísmicos que entraña la inyección de gas y la afectación negativa al acuífero del que se nutre Doñana. En el referido escrito ya se expuso la apuesta de la Junta de Andalucía por la modificación de las declaraciones de impacto ambiental emitidas en aplicación del artículo 44 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. También se expresa la clara opción de suspender la ejecución de los 4 proyectos hasta que no se efectúe una evaluación conjunta solicitada. Finalmente, se proponía a la Comisión de Peticiones una visita de sus miembros al espacio natural de Doñana para comprobar sobre el terreno todos los aspectos que han sido destacados por las distintas instancias. El pasado 21 de marzo, la Comisión de Peticiones se reunió para dar cuenta de toda la documentación remitida e informaciones orales sobre el asunto. Se debatieron los asuntos que suscita la petición 907/2009 de don Javier Castroviejo, en especial el deterioro de los acuíferos por el supuesto uso abusivo de los agricultores de la zona. La Comisión de Peticiones decidió aceptar la invitación de la Consejería y de otras instancias presentes también en Bruselas, para que nadie se enfade, para efectuar una visita a Doñana y dio traslado a la Junta de Andalucía de la respuesta de la Comisión Europea a los expedientes de peticiones. Como he dicho tantas veces, lo importante es que van a venir y que, bueno, se acepta la invitación de la Junta, también del Grupo de Izquierda Unida y de otros grupos y de la plataforma, incluso presente en Bruselas. Hoy sabemos que esta visita ya tiene fecha, se producirá en septiembre entre los días 19 y 21. En cuanto a la petición 907/2009 del señor Castroviejo, en nombre del Club Doñana, la Comisión considera que España no ha adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de la masa de aguas subterráneas en Doñana y, por tanto, mantiene que no se han cumplido los requisitos que impone la Directiva Marco de Agua. Por tanto, la Comisión decidió iniciar un procedimiento de infracción que se desvincula ya del expediente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que por tanto no es objeto de esta comparecencia. No obstante, diré que se ha emitido un dictamen motivado por parte de la Comisión, basado en el supuesto incumplimiento de la Directiva Marco de Agua y de la Directiva de Hábitat. La Junta ha trasladado al Estado su informe para contestar este dictamen, incorporando los argumentos en los que se basa su posición, considerando que se cumplen ambas directivas, no con poco esfuerzo, eso es cierto, pero se cumplen en el ámbito de Doñana. Apreciamos que el dictamen motivado carece de fundamento científico suficiente que apoye sus tesis, como exige el Tribunal de Justicia Europeo, y difícilmente puede un Estado miembro adoptar medidas que no son precisadas en el dictamen. En todo caso, entiende la Junta que el Plan Especial de Ordenación de los regadíos situados al norte de la corona forestal de Doñana y la propia planificación hidrológica vigente establecen no solo un diagnóstico eficaz de la situación, sino que componen un cuadro de medidas que ya están causando un efecto positivo. Recordamos también que todas las misiones realizadas a Doñana por la UNESCO, en 2011, en 2013 y en 2015, concluyen que el estado de conservación es satisfactorio y que persisten los valores excepcionales, universales, que la hicieron merecedora de su designación como sitio patrimonio mundial en 1994 e incluso mejorado, tal y como podemos leer en el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tras su última misión, llevada a cabo en enero de 2015. En el momento de la inscripción de Doñana en la lista de patrimonio mundial, estoy leyendo textualmente, Doñana contenía poblaciones nidificantes, un total de 5 especies de aves globalmente amenazadas. En el presente, el sitio contiene poblaciones nidificantes de 8 especies de aves globalmente amenazadas. Y además está incluido entre los 25 espacios naturales mejor conservados del mundo, entre otras cuestiones que hacen opinar a la UICN que Doñana mantiene los valores que la hicieron merecedora de formar parte de la lista de patrimonio mundial. Pero volviendo a los procedimientos de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, hay que recalcar
que se centran en los efectos perniciosos de la actividad gasística. En cuanto a la situación del proyecto de gas natural, el pasado año el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó una propuesta de resolución con el voto positivo de 4 grupos parlamentarios y la abstención del Grupo Popular. En la misma se instaba al Consejo de Gobierno a estudiar y emprender las actuaciones que estén a su disposición por la vía judicial y legal, con el fin de paralizar el proyecto Marismas Occidental y el proyecto Marismas en su conjunto, en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la comunidad autónoma. Pues bien, señoría, como resalté recientemente en el Pleno, hemos iniciado el contencioso administrativo en los plazos estipulados y nuestras actuaciones coordinan plenamente y reflejan nuestra posición ante los expedientes seguidos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Colaboración absoluta con la propia Comisión y defensa firme de lo que entendemos como una evaluación incorrecta de toda la actuación de gas natural. Estamos avanzando y proseguiremos en ello, aunque ahora, no se olvide, los tiempos los marcan los procedimientos administrativos y judiciales. Por tanto, si se nos requiere rapidez, debemos recordar en qué ámbito nos encontramos y cuáles son las fases ineludibles por las que tenemos que transitar. Estamos ante un conflicto entre administraciones en el que confluyen criterios técnicos y jurídicos y para el que se precisan ciertas garantías de viabilidad. Y haré un poco de historia. Como saben, el 24 de julio de 2017 dirigimos un escrito a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, solicitando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se iniciara el procedimiento de modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan a los 4 proyectos. Argumentábamos que en las declaraciones de impacto ambiental no se valoraba la amenaza que supone la inyección de gas en el subsuelo, lo cual implica un riesgo sísmico que por sí mismo es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener la aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado científicamente por un equipo multidisciplinar. Todo ello respaldado, entre otros informes, en uno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de 15 de mayo de 2017, en el que se tuvo conocimiento en sede del procedimiento de queja abierto de oficio por el Defensor del Pueblo andaluz. El hecho de no haberse efectuado un estudio de riesgos sísmicos entendemos que es una deficiencia en sí misma y además afecta al criterio utilizado para definir la posible contaminación del acuífero. Por tanto, los riesgos no se habían estudiado en profundidad, lo cual solo pudo haberse hecho sin fraccionar el proyecto global. Les recuerdo el contenido de nuestra solicitud. Pedíamos que se instara al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el MINETAD, a la paralización del proyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de dicho Ministerio, de 10 de abril de 2016, así como al MAPAMA, para que dictara acuerdo de inicio de modificación de las 4 declaraciones de impacto ambiental para que afronten una evaluación conjunta. El 19 de octubre de 2017, la señora ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente nos contestó denegando el inicio de este expediente y exponiendo unas posiciones que tuve ocasión de explicar en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en una comparecencia solicitada por el Grupo de Podemos. Decía la señora ministra que no se había producido un fraccionamiento en 4 del proyecto, sino que, muy al contrario, una serie de proyectos menores habían sido agrupados en 4 para un mejor análisis de los impactos acumulativos. Más o menos que teníamos que estar agradecidos al Ministerio de que solo hubiera 4 proyectos, algo que no deja de ser, a nuestro juicio, sorprendente. En cuanto al grave problema que supone la inexistencia de estudios sísmicos completos, la ministra trasladaba esta responsabilidad al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y concluía con otra afirmación que a nosotros nos parece curiosa. No accedía a la modificación de las declaraciones de impacto, alegando que en nuestra carta no se enumeraban las condiciones que habían cambiado y que motivarían la modificación, algo que no era verdad, pues se señalaba el riesgo sísmico y la afectación del acuífero, que eran las 2 cuestiones sobre las que, de hecho, basábamos nuestra solicitud. En cualquier caso, el Ministerio desatendía no solo nuestra petición, sino la del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
preocupado porque los riesgos sísmicos se minimizaran todo lo que técnicamente fuera posible. Un defensor que también se ha dirigido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los 4 proyectos, apoyado en información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España, que concluye que las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. Aunque sea reiterar de nuevo lo que es de sobra conocido, la Defensoría ya advirtió en 2013 sobre la insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado y retomó sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y una solicitud del Defensor del Pueblo andaluz. Ante esta negativa del Ministerio, seguimos dando los pasos oportunos. El siguiente era requerir formalmente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que dejara sin efecto y revocara el escrito de 19 de octubre de 2017 y procediera a iniciar el procedimiento para modificar las declaraciones de impacto ambiental. Este requerimiento se cursó el 28 de diciembre de 2017 y era el requisito previo previsto por la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa para la interposición del recurso contencioso administrativo contra la Administración General del Estado. Como sabe, es una condición que debe cumplirse cuando una administración va a llevar a otra ante los tribunales. Se produjo una desestimación presunta por silencio de dicho requerimiento, puesto que el Ministerio no contestó dentro del mes siguiente a su recepción, como marca el artículo 44 de la Ley 99/1998. Quedaba expedita entonces la vía de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por eso, el pasado 26 de marzo firmé la orden por la que autorizaba al Gabinete Jurídico de la Junta a llevar a cabo la impugnación de esa desestimación por silencio del Ministerio con el inicio de un recurso contencioso administrativo. Tras ello, la Audiencia Nacional, órgano competente para su tramitación, debe recabar el expediente administrativo a la Administración General del Estado, emplazando a posibles interesados a que puedan comparecer como demandados. Cuando se nos dé el oportuno trámite por la Sala, se presentará formalmente el escrito de la demanda, que ya contendrá los argumentos de hecho y los fundamentos jurídicos que sustenten la interposición del recurso. Una de las claves del pleito será determinar el alcance y la procedencia de las modificaciones de las declaraciones de impacto ambiental. El ya mencionado artículo 44 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental precisa que las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permitan una mejor y más adecuada protección del medio ambiente respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido a una evaluación de impacto ambiental. Pero, sobre todo, el supuesto más fácilmente aplicable sería el recogido en el apartado 1C, que dice: cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces. Por tanto, entendemos viable el procedimiento de modificación de las declaraciones de impacto ambiental en el convencimiento de que nos asiste una razón que comparten todas las entidades e instituciones que coinciden en que procede una evaluación conjunta de la actuación. Solo 2 días después, el 28 de marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo emitió comunicación a los miembros. En ella se explica que, recibida toda la información del asunto, se considera que el fondo del mismo está en manos de los tribunales nacionales y que, en todo caso, el nivel de cumplimiento, tanto de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental como de la Directiva de Hábitat, puede ser cuestionado ante otras instancias nacionales y de la Unión Europea. Concluye finalmente que los expedientes 51/13, 85/13 y 257/13 no van a llevar a cabo más actuaciones, quedando abierto solo el iniciado por el señor Javier Castroviejo. Esto es todo lo que tengo que explicar sobre nuestra posición en este asunto y, en cualquier caso, bueno, pues en la segunda intervención, si es necesario ampliar alguna cuestión más, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al turno de los distintos portavoces y, como ya se ha dicho, empezamos de menor a mayor por los grupos no proponentes. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Castro por Izquierda Unida. Muchas gracias, presidente. Darles las gracias, consejero, por la información y el parecer de la consejería sobre este importante episodio, creemos, ¿no? Yo creo que lo primero que podríamos hacer es felicitarnos de la multitud de actores que se han preocupado por esta cuestión. Usted mismo ha dicho que eran 4 los expedientes abiertos. Yo creo que nos podríamos felicitar de la existencia, de la pujanza, de la perseverancia de Salvemos Doñana, donde hay multitud de colectivos, de asociaciones que sin duda alguna están empujando, y de qué manera. Mire, cuando comparecieron tanto Antonio Maillo como el señor Maestu, el defensor del pueblo, el 21 de marzo, nosotros pedíamos 4 cosas, que solamente conseguimos una. Nosotros entendíamos que había razones para que la Comisión Europea paralizara, en base al principio de precaución, el proyecto, es decir, suspender la ejecución del proyecto Marisma Occidental, que hubiera una evaluación conjunta ambiental de los 4 subproyectos. Porque aquí hay una trampa. La Comisión es verdad que comparte la preocupación por la salvaguarda de Doñana, lanzando esta investigación de oficio al respecto, habla de la Directiva Hábitat y de la Directiva Marco Agua, cómo se puede estar vulnerando, y además hay otros convenios internacionales en vigor que también podrían estar sujetos. Pero hicieron un truco que la normativa europea de por sí no prohíbe, que es la parcelación de los proyectos. Pero nos tendremos que agarrar en una coletilla que utiliza la Unión Europea para decir que no se vulnera la fragmentación, siempre y cuando se tengan en cuenta los efectos acumulativos. Y ahí es donde tenemos, desde nuestro punto, que incidir. El segundo semestre de este año vendrá la comisión. Nosotros creemos que habría que hacer todo lo posible. Es decir, una vez que la Comisión de Peticiones, el Parlamento Europeo, entiende que hay que abrir una investigación de oficio y decide visitar aquí, desde la Administración tenemos que poner todos los medios a su disposición para que puedan verificar la realidad, el peligro que supone. Ustedes saben que nosotros hemos reconocido el papel de la consejería, pero siempre nos ha parecido que debería de haber sido más insistente, más arriesgado, más echado para adelante y haber adelantado todos estos plazos. Ahora, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos es que agarrarnos a esto y empujar con el Parlamento Europeo, porque no ha tenido en cuenta ni el posible impacto sísmico ni la posible afección al acuífero. Y eso es poner en riesgo un patrimonio mundial, pero que tiene una responsabilidad, que es la de los andaluces y andaluzas. Y desde nuestro punto de vista también, preservar Doñana, mantenerlo inmaculado, es pertrecharnos frente al cambio climático. Tener espacios así son muy importantes para que esta comunidad autónoma pueda afrontar los retos que nos vienen por delante en este aspecto. Porque es verdad que nos han dicho que los valores que caracterizan a Doñana y que lo hacen estar presentes en la lista de patrimonio mundial se preservan, pero también es verdad que nos han dicho que hay algunas afecciones, algunos problemas que hay que atender y que suponemos que también la consejería estará encima de ello. Y termino, ya veo que el presidente ha virado el reloj, termino. A mí me gustaría hacer un llamado aquí. El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la comisión de investigación, es decir, no de la comisión de investigación, de la investigación que hable la comisión de peticiones. Una vez más les pedimos que nos echen una mano, que no bloqueen lo que es una simple investigación para contrastar lo que miles y miles de ciudadanos, colectivos, gobierno andaluz, partidos políticos estamos insistentemente pidiendo. Por lo tanto, el apoyo del Grupo Popular aquí para convencerlos en España y en Europa, y también de ciudadanos. A lo mejor se podrían poner condiciones para aprobar presupuestos como preservar Doñana. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, señor Castro. Tiene la palabra el señor Díaz Robledo por el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.
intuyo que sobre esta cuestión vamos a hablar mucho en los próximos meses, por lo tanto, hoy mi grupo, que solo tenemos 3 minutos, esbozar un poco nuestra posición. Primero, agradecerle la profusa descripción de todos los hitos. Ya lo hizo antes de los últimos, en pleno incluso, ¿no? Pudimos hablar con profusión sobre el tema, también al hilo de alguna proposición de ley, de alguna comparecencia, y felicitarnos también desde nuestro grupo parlamentario porque una propuesta de resolución inicia una acción del Gobierno, impulsa una acción del Gobierno. Era una buena propuesta de resolución que cogía todos los matices, por eso 4 grupos parlamentarios la apoyamos. Ya le dije yo en mi intervención que era muy bueno que se fuera a Europa, era evidente. Ya varios expedientes se habían iniciado y eran muchos, ¿no? Y la amenaza o el reto que tiene Doñana, un reto más que superar, es más que importante. Mi grupo parlamentario entiende y, bueno, para nosotros Doñana es fundamental, lo hemos dicho siempre. Yo, además, soy de muy cerca de allí y, como digo, Doñana siempre se ha enfrentado a retos y creo que esto es un reto más que Doñana tiene que superar. Es verdad que, bueno, que la empresa estratégicamente jugó sus bazas y es verdad que en aquel momento, pues, de alguna manera consiguió su objetivo. Y es verdad que también tiene seguridad jurídica para operar hasta que la deje de tener, si no hace las cosas bien. Eso también se lo dije yo. Es muy bueno que haya una investigación de Europa y que venga a ver. Lo que me caben las dudas es si en esa visita van a poder recabar absolutamente todo lo que necesitan, porque sobre el impacto sísmico no hay. Parece que no hay, yo al menos no lo conozco y usted lo ha dicho, no hay un estudio integral de lo que el proyecto pudiera afectar desde el punto de vista del fracking también, ¿no? De esa presión sobre nuestro terreno en Doñana, de la actividad gasística. Y bueno, también tenemos un acuífero que ya sabemos que Europa también está pendiente de él. Tenemos un trasvase en ciernes en el Congreso de los Diputados y tenemos necesariamente que hacer compatible la actividad agrícola limitada y muy concreta, sostenible, con la preservación de Doñana. Es una buena noticia que la UNESCO siga diciendo que nos mantenemos dentro de los parámetros que nos llevó a estar en el catálogo. Pero ciertamente, ya lo dije entonces, yo creo que el tiempo nos apremia. Doñana es un valor esencial para este país y no entiendo esa posición de 2 gobiernos que deberían de estar, entiendo la que sale desde Andalucía, pero no sé estas reticencias que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy de no centrarse y no ahondar todo lo posible para estudiar al máximo estos proyectos sobre Doñana. Por lo tanto, yo creo que bienvenida la investigación que hace la Comisión Europea. Creo también, como dice el portavoz de Izquierda Unida, que hay que facilitarle todos los elementos que necesiten para que se lleven de aquí toda la información pertinente y a partir de ahí veremos hacia dónde nos lleva. Un contencioso administrativo que está ahí, que desde luego tiene su procedimiento y también ralentiza otras cuestiones y que presumimos de todas formas que, bueno, que va a ser largo, tedioso y no creo yo que Andalucía quedemos exentos de que tengamos problemas después de él con la empresa. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor Díaz Robledo. Continuamos con el posicionamiento del Grupo Popular y tiene la palabra la señora Martínez. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, el tema que nos ocupa hoy realmente es importante y, desde luego, para el Partido Popular estamos convencidos que Doñana es un patrimonio de todos los andaluces y para nosotros es lo fundamental preservar el espacio natural de Doñana y en eso estamos desde el Partido Popular de Andalucía, desde nuestro grupo en el Parlamento de Andalucía y también desde el Gobierno de la Nación. Y así lo venimos demostrando en todos los trámites que se vienen haciendo. Yo me voy a remitir a una comparecencia recientísima del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, explicando las distintas fases de tramitación en las que se encuentran los distintos proyectos. 3 proyectos que pues que ya los ha citado, ninguno de ellos, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Saladillo, ninguno de ellos se ubica en el Parque Nacional de Doñana. Ninguno se ubica en el Parque Nacional de Doñana, aunque se encuentran, si es verdad, sobre diversos espacios de la red Natura. Es verdad que las mayores afecciones se encuentran en el proyecto de Marismas Oriental y que afecta al Parque Natural de Doñana, a la zona de preparque, y las menores se encuentran en Marisma Occidental.
En lo que se refiere al estado de tramitación, la Junta de Andalucía emitió un informe de autorización ambiental desfavorable en Andalucía Oriental. Por tanto, no resulta viable la continuidad de ese procedimiento de autorización y el Ministerio de Energía ha dicho claramente que no procederá con la misma hasta que esta cuestión se dirima por la Junta de Andalucía. En el proyecto de Saladillo no requiere autorización ambiental unificada, conforme a la legislación ambiental aplicable, no se ubica en el Parque Nacional, ahora bien, tiene una localización en el espacio natural de Doñana, lo que le obliga a cumplir ciertos trámites. La posibilidad de autorizar o no autorizar dependerá de la decisión que finalmente tome la Junta de Andalucía. Por tanto, a día de hoy tampoco resulta posible continuar con ese trámite de autorización y el Ministerio no va a proceder a hacerlo, en tanto no se dirima esa cuestión. Respecto a Marisma Occidental, la situación es la siguiente. El proyecto no se ubica en el Parque Nacional. La Junta ha emitido autorización ambiental unificada favorable a este proyecto, declarando la compatibilidad del emplazamiento. El Ministerio de Energía ha condicionado, como corresponde, la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales y de seguridad. En particular, el propio Ministerio ha solicitado informe al Instituto Geológico Minero de España, en 2 ocasiones, en el 15 y en el 17, para fijar las condiciones de operación que debe satisfacer el promotor. Y en respuesta a la última petición del Ministerio, el Instituto ha emitido informe señalando que el promotor deberá realizar una serie de acciones antes de la puesta en marcha de dicha instalación, modificaciones en su modelo de riesgo de inundaciones, así como en otros parámetros técnicos. Y se está, por tanto, en este momento a la espera de que el promotor complete esas modificaciones requeridas. El Ministerio de Energía ha dejado claro, y lo ha hecho en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, de que no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen de forma absolutamente satisfactoria. Y, lógicamente, esto resulta absolutamente lógico, pues ha sido el propio Ministerio quien ha solicitado dichas modificaciones y ha requerido y seguirá requiriendo todos los informes necesarios, adicionales, que sean necesarios. En resumen, el Ministerio está cumpliendo con la legislación vigente, al igual que lo hizo la propia Junta de Andalucía, hasta que, llegado a un punto, decidió cambiar un poco el sentido de su posicionamiento. Y lo que no resulta razonable, y así lo indicaba el Ministerio, es pedir al Ministerio que resuelva lo que la Junta no ha hecho, y es la suspensión o la revocación de esas licencias. No se puede pedir al Ministerio que incumpla sus propias obligaciones, porque sería arbitrario no autorizar un proyecto que cumpla con todos los requisitos administrativos. De hecho, así lo es, así lo cumple. Usted lo ha citado en su intervención, que por parte de usted ha opinado en su intervención que se habían hecho evaluaciones incorrectas. Pero, claro, no deja de ser una opinión de su consejería, puesto que el Ministerio, los 2 ministerios, tienen gabinetes, sendos gabinetes, para elaborar las declaraciones de impacto ambiental. Como veo que tengo poquísimo tiempo, termino resumiendo. Todas las consideraciones que se han hecho por parte del consejero se han tenido en cuenta por los ministerios que han estudiado los efectos del impacto ambiental de forma acumulativa, y así se establece y así se dice en dichas evaluaciones. Y, no obstante, por lo tanto, se han requerido que por parte del promotor se pongan sobre la mesa los recursos adicionales que garanticen una serie de cuestiones, como es el seguimiento de los posibles impactos sísmicos, como es el seguimiento de la evaluación de riesgos de inundaciones, etcétera. Lo que sí me gustaría citar es un poco los antecedentes de este proyecto. Desde el año 2008, termino inmediatamente. Hombre, me gustaría decirlo porque corresponde al año 2011, en julio, cuando gobernaba el presidente Zapatero, cuando se amplió la explotación de estos yacimientos que llevan desde el año 88 teniendo la explotación, se amplió al procedimiento de almacenamiento. Y ahí sí hubiera habido una oportunidad. En cualquier caso, señor consejero, tiene nuestra mano tendida para que se resuelva de la mejor manera, porque para nosotros no hay un valor como otro, es en Andalucía el Parque Nacional de Doñana. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Concluimos con la intervención de los grupos proponentes. Tiene la palabra la señora Barranco, del Grupo Parlamentario Podemos, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor consejero, por la exposición que nos ha hecho de esta
de esta comparecencia. Nosotros solicitamos la comparecencia en esta comisión para que usted expusiera la posición del Gobierno andaluz en los expedientes infractores que tenemos abiertos. Me gustaría empezar diciendo que España ocupa el primer lugar en el número de procedimientos infractores abiertos desde la Comisión Europea. Son casi 91 procedimientos infractores, unos por incorrecta transposición de la directiva, otros por mala aplicación de la directiva europea. Pero hoy nos centramos en Doñana, ese espacio que es simbólico y representativo de la biodiversidad y que goza de figuras de protección tan importantes como la de reserva de la biosfera o de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y sin embargo no está exenta de amenazas que ponen en peligro los valores naturales que nos llevaron a la protección de dicho espacio. Desde nuestro punto de vista, la simple apertura de procedimientos infractores por parte de la Unión Europea en un espacio tan sensible como Doñana creemos que es un fracaso de la política. Para nosotros es un fracaso político que la Unión Europea tenga que venir a evaluar los riesgos que se ciernen sobre Doñana, y más cuando los procedimientos tienen pasos sucesivos donde la Unión Europea va advirtiendo a los Estados miembros sobre la necesidad de adoptar medidas correctoras en las infracciones sobre la directiva. Pero nosotros hacemos caso omiso en la mayoría de los casos. Por otra parte, cuando vienen las misiones de organismos internacionales como la UNESCO, el convenio Ramsar o la propia UICN, tampoco hacemos caso a las recomendaciones que nos hacen en cuanto al estado de conservación. Y sí es cierto que en el último informe alegaban que el estado de Doñana es favorable, pero también es cierto que advertían que había que tomar una serie de recomendaciones para evitar perder los valores naturales que posee el espacio de Doñana. Por tanto, nosotros, señor consejero, lo que hacemos es un alegato a todos los grupos políticos para implementar políticas realmente eficaces de gestión sostenible del espacio. Creo que tenemos que ser capaces de implementar unas políticas de gestión que realmente mantengan el equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible. Y centrándonos en los procedimientos infractores que tenemos abiertos, el primero de ellos sobre el almacenamiento y extracción de gas natural en Doñana, lo primero que tenemos que decir es que nos alegramos que venga la Comisión Europea a estudiar y evaluar los riesgos que tiene el proyecto de extracción de almacenamiento. Hay que agradecer a esos grupos como Izquierda Unida que se personó en el Parlamento Europeo y también a la Consejería que estuvieron allí haciendo frente a esta petición. Tenemos que decir que desde el año 2009 se presentaron las peticiones y que el Parlamento Europeo desde entonces había estado en un impasse que no entendemos. Lamentamos profundamente que el Parlamento, que la Comisión de Peticiones no prestara la suficiente atención a esa petición que hizo Izquierda Unida de la paralización cautelar del proyecto Marisma Occidental. Consideramos que tenemos los argumentos y las herramientas necesarias para paralizar ahora el proyecto. También nos alegramos de que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, haya presentado ese recurso contencioso administrativo. Llega tarde, un año después del primer anuncio, cuando Susana Díaz hizo el anuncio de la paralización del proyecto, pero bueno, aunque sea tarde, cuando la dicha es buena, esperemos que termine en buen cauce. Nosotros entendemos que hay informes suficientes de organismos científicos de reputado prestigio para paralizar el proyecto. Nosotros entendemos que hay que hacer una evaluación conjunta de los efectos sinérgicos y acumulativos que tienen los 4 subproyectos, que hubo un troceado del proyecto en 4, por mucho que la ministra intente negar lo evidente, y que este troceado hizo viable un proyecto que de otra forma hubiera sido inviable. Tenemos informes del CSIC donde advierten que no se ha hecho la evaluación de los estudios sísmicos, geológicos e hidrogeológicos necesarios y suficientes. Tenemos el informe del IGME advirtiendo que el proyecto está en zona inundable y que la nueva normativa sobre dominio público hidráulico puede poner en peligro la viabilidad del proyecto, y obviamente tenemos los 2 informes del Defensor del Pueblo andaluz y el Defensor del Pueblo español con suficiente argumentación que nos da pie a seguir pidiendo la paralización inmediata del proyecto. Yo creo que sus señorías del Partido Popular, si realmente dicen defender a Andalucía, deberían poner todas las armas y herramientas que tengan encima de la mesa para paralizar el proyecto. Si a ustedes les preocupa Doñana, realmente demuestren que les preocupa Doñana, porque lo que han demostrado hasta el momento es que no les preocupa absolutamente nada, ni Doñana ni Andalucía, con sus políticas que maltratan a Andalucía una y otra vez. Respecto a los procedimientos
sancionadores. Usted, bueno, es verdad que la petición de comparecencia se centraba en los procedimientos infractores que estaban en la comisión de peticiones. Usted no ha hecho alusión a otro procedimiento que tenemos en fase mucho más avanzada, que es el procedimiento infractor por incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales, que también afecta a Doñana, porque afecta a la depuradora de Matalascañas, que también está pendiente de realizar por parte del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy, que parece que solo le gusta a Doñana para venir a esconderse de los debates electorales y que está pendiente desde hace mucho tiempo. Respecto al procedimiento infractor, que usted ha pasado un poco de puntillas porque ya ha pasado de la Comisión de Peticiones y está en fase de dictamen motivado, el procedimiento por infracción de la Directiva Marco de Agua e infracción de la Directiva Hábitat, aquí tengo que decirle que en realidad lo que nos está diciendo ese dictamen motivado es que no estamos apostando por un modelo de gestión sostenible de Doñana, porque cuando hablamos de Doñana nos estamos refiriendo al espacio protegido, pero también a la Doñana donde se desarrollan actividades agrícolas, actividades turísticas, la pesca, el marisqueo y donde también vive gente. Tenemos que lograr ese desarrollo sostenible, esa gestión que sea realmente sostenible, porque el dictamen motivado, plantea serias dudas de lo que estamos haciendo. Para mí es un dictamen motivado muy, muy duro, donde dice tales cosas como que no está para nada de acuerdo con las autoridades españolas cuando afirman que no hay deterioro de los hábitats en Doñana. La Comisión llega a decir que cuando las autoridades españolas afirman que es favorable el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, dice que no está de acuerdo porque el propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales nuestro ya advertía que los ecosistemas fluviales y ribereños se encontraban en un estado de conservación desfavorable como consecuencia directa de la sobreexplotación del acuífero. Por otra parte, tenemos también dos informes que son bastante significativos, que es el informe que emite el IGME, donde dice que identifica una reducción de los caudales que van desde el acuífero hasta los ríos y arroyos en Doñana como consecuencia de la sobreexplotación del agua. Y por otra parte tenemos el estudio o el informe de la Estación Biológica de Doñana, donde advierten del acortamiento en los periodos de inundación de las lagunas meridionales temporales de Doñana, que es como consecuencia, según el informe de la Estación Biológica, de la sobreexplotación del acuífero. Pero el Gobierno, el Estado español en este caso, le dice a la Comisión que la explotación del acuífero no causa daño, que la autoridad española niega la existencia de consenso científico sobre el deterioro de los hábitats y el deterioro del acuífero y que los cambios registrados por el régimen de inundaciones de las lagunas temporales de Doñana se deben principalmente al cambio climático. A mí esto me parece muy lamentable, señor consejero. Me parece muy lamentable porque tenemos informes oficiales que demuestran que esto no es así. El dictamen motivado es bastante contundente en cuanto que existen evidencias científicas desde hace algunas décadas del deterioro de los hábitats que motivaron la designación de la red Natura 2000. Nos advierten que no se han adoptado las medidas necesarias por parte de las autoridades españolas en la conservación de la masa de agua al monte Marisma y no se han adoptado las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats. Y aquí, evidentemente, hay que recordar que hay competencias compartidas con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que depende del Ministerio, pero también hay otra serie de competencias, como por ejemplo la adopción de las medidas relativas a la protección de los hábitats directamente, que son competencias de su consejería. Yo creo que a los procedimientos infractores deberíamos prestarle un poco más de atención porque tienen el ánimo de mejorar aquellos aspectos que no se están haciendo bien desde las administraciones. Y creo que otra de las recomendaciones que nos hacía el dictamen motivado deberíamos tomárnoslo muy en serio, señor consejero, que es respecto a la aplicación del principio de precaución, prevención y cautela establecido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El dictamen motivado advierte que tampoco le estamos haciendo caso a algo tan fundamental como esto. En resumen, desde nuestro punto de vista, con Doñana creemos que hay que hacer una política de Estado, que no esté sujeta a políticas partidistas. Ello implica que los partidos políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre algo que está en la calle, que es un consenso social de la necesidad de proteger Doñana. Creo que deberíamos ponernos de acuerdo, establecer un consenso político o un acuerdo de blindaje de Doñana para no tener que estar hablando cada 2 por 3 de las amenazas, de los problemas que acechan a ese espacio protegido tan simbólico para Andalucía, tan importante para el mundo. Nosotros le instamos a que se haga una evaluación integral de los riesgos que amenazan a Doñana, que se evalúen los cambios que están sucediendo en este momento, que se evalúen las causas de esos cambios, de esas amenazas,
que se evalúe la probabilidad de la magnitud de esos riesgos y, por lo tanto, se establezca un plan de medidas preventivas y correctoras para esos riesgos. Creo que podría ser un planteamiento que podríamos llevar a cabo desde la propia Consejería o en colaboración con los restos de las autoridades competentes, y que nos podría venir a garantizar que no estamos inmersos en procedimientos infractores por incumplimiento de la Directiva Hábitat, de la Directiva Marco de Agua o de la Directiva de Evaluación de Proyectos Ambientales cada 2 por 3. Nosotros creemos que defender a Andalucía es defender a Doñana, y estos procedimientos infractores abiertos con motivo de Doñana creemos que nos deberían llevar a pensar que la gestión que se está haciendo del espacio protegido podría ser muy mejorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Y concluimos con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, el señor Fernández Ferrera. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes también, señor consejero. Quería empezar, también como el resto de grupos, agradeciéndole por parte del Grupo Parlamentario Socialista hoy su intervención y sus explicaciones, porque son importantes. Importante el saber cómo se está trabajando desde la consejería que usted preside, que usted lleva, de cara a este espacio natural que tenemos solo en Huelva, no solamente referente para la provincia de Huelva ni para España, sino también para Europa, y de cómo esos expedientes que están abiertos, cómo se están tramitando y qué gestiones se están haciendo. Yo creo que lo ha explicado usted hoy perfectamente. Estamos ante dos situaciones. Una en la que abarca el deterioro de la masa de agua subterránea y otra en lo que refiere al almacenamiento de gas. En la primera, deterioro de la masa de agua subterránea. Quisiera destacar que en estos momentos, y justo desde hace X años hacia atrás, podría decir 4 o 5 años, también es cierto, se va trabajando muchísimos años antes, pero el plan de la Corona Norte, sin duda alguna, es un importante hito para no solamente recuperar la masa de agua subterránea, sino también para mejorar los contenidos y los índices de evaluación de esa masa de agua subterránea. Y precisamente en estos momentos fue el Parlamento de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la que ha hecho una ley para trasladar al Gobierno de España la necesidad imperiosa y urgente de llevar agua superficial de una cuenca excedente de agua a una cuenca que sí necesita ese agua, para que no se produzcan esos pinchazos en tierra, precisamente trasladar ese agua a través de una transferencia hídrica de 19,9 hectómetros cúbicos. Ya recuerdo de camino que en estos momentos esto está paralizado en la mesa del Congreso de los Diputados, en la mesa que preside la señora Ana Pastor, del Partido Popular, a la espera de que algún día alguien se acuerde que tiene que subir esto y que se tiene que debatir en el Congreso de los Diputados para que sea ley. Por lo tanto, en ese sentido, y después de conocer los datos que ha dado el consejero hoy, uno de los muchos, ¿no?, pero quiero destacar que actualmente, del momento en la inscripción de Doñana en la lista de patrimonio mundial, con las poblaciones nidificantes que en total era de 5 especies de aves globalmente amenazadas, y nos encontramos en estos momentos con 8 especies de aves globalmente amenazadas, incluyendo Doñana entre los 25 espacios naturales mejor conservados del mundo. Para este grupo parlamentario que en estos momentos tengo el honor de llevar como portavoz, el que la Unión Europea o una instancia superior a Andalucía esté vigilando qué se está haciendo es una garantía. Es una garantía porque nos permite que si en algún momento las cosas no se hacen conforme se tienen que hacer, van a saltar unas alarmas y nos van a poner a corregir. ¿Para qué? Para que estemos entre esos 25 espacios naturales mejor conservados del mundo. Yo quisiera también destacar que cuando una administración no comparte el posicionamiento que un determinado grupo político tiene, no significa que se esté haciendo mal y que se ponga en cuestión lo que distintas administraciones y distintos entes a nivel europeo están confirmando, lo vayamos a cuestionar porque tenemos informes que contradicen lo contrario. Que informe dónde están los informes que contradicen lo que precisamente hoy ha explicado aquí el consejero en cuanto a la conservación de Doñana. Y centrándome ya en el aspecto de gas natural, permítanme que no salga de mi asombro después de la intervención de la señora Martínez del Partido Popular. Miren ustedes, yo no sé si cuando usted ha dicho que le tienden la mano al consejero y al Gobierno de la Junta de Andalucía, le ha faltado decir al cuello. Y permítame que se lo diga porque es que de la transferencia hídrica de agua no sabemos absolutamente nada. Está en cuestión de espera.
de el Gobierno negarse a hacer una evaluación conjunta cuando se lo estamos pidiendo todos los grupos políticos, cuando la evaluación conjunta se ha aprobado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, cuando los únicos grupos que no apoyó esa iniciativa fue precisamente el suyo, el Partido Popular, que no quiso que se hiciera una evaluación conjunta de los 4 proyectos, porque sin duda alguna una evaluación conjunta de los 4 proyectos no le permitiría al Ministerio de Turismo y de Energía y de Digital que usted ha nombrado otorgarle la autorización. Lógicamente, dicen ustedes una mano ¿a dónde? Al cuello. A defensa de Doñana no. Ustedes tienen el concepto, señorías del Partido Popular, de Doñana en 2 cuestiones: o en hacer negocio o en lugar de veraneo. Poco más. Ese es el concepto que tienen ustedes en cuanto a defender Doñana. Y en este sentido, la postura que está llevando a cabo el consejero del ramo, el consejero de Medio Ambiente, en la defensa de Doñana, ha sido tajante desde que este señor tomó posesión como consejero de Medio Ambiente. Primero, proteger Doñana. ¿Cómo protejo Doñana? No puede infringir una ley ni puede prevaricar en aquello que se tiene que dar o lo tiene que dar, pero indudablemente poner en cuestión cuando hay informes del Defensor del Pueblo andaluz, Defensor del Pueblo del Estado español, un informe del Consejo de Investigación Científica, en el que pone en duda que incluso no se ha emitido un estudio de posibles riesgos sísmicos por la extracción de gas y por el almacenamiento de gas en Doñana. Y lo vemos todos los grupos políticos, menos el Partido Popular, menos el Grupo Popular, dicen ustedes echarle una mano, repito. Pues mire usted, mejor que se queden con los brazos cruzados en vez de echarnos una mano para lo que están haciendo. Porque si ustedes quisieran, esto estaría resuelto. Sobre todo, no sé si ustedes han caído y han atendido al señor consejero cuando ha dado información de la respuesta dada por la señora Tejerina ante la pregunta de la evaluación ambiental y del riesgo sísmico. Señora Tejerina, es de traca la respuesta que ha dado, permítanme que se lo recuerde, ¿no? Como encima está haciendo un favor en hacer una evaluación individual de cada proyecto, porque serían muchos subproyectos dentro de cada uno de esos 4, y con lo cual está haciendo un favor haciendo una declaración individual de cada uno de esos proyectos. Pero ya cuando se le pregunta sobre los riesgos sísmicos, mire usted, a mí no me pregunte eso es otro ministerio, yo no tengo nada que ver con eso. Pero ¿cómo que usted no tiene nada que ver con eso? Estamos hablando de un espacio donde usted, como ministra de Medio Ambiente de este país, tiene usted uno de los mejores y mayores humedales de Europa, y usted dice que eso es responsabilidad de otro ministerio. Que yo creo que, señora Martínez, es de admirar hoy que usted haya dedicado todos los 3 minutos y algo más a defender al ministerio, pero sería bueno que defendieran menos al ministerio y empezar a defender más a Andalucía. Y como bien ha dicho la señora Barranco, a Andalucía y a Doñana es lo que tendrían que hacer ustedes, señorías del Grupo Popular. En este sentido, señor consejero, queremos también destacar que nos parece una magnífica idea y queremos además que se saquen los resultados en los que usted ha venido trabajando y ha venido contándonos, porque este no es un debate de hace 2 días, este es un debate de muchísimo tiempo y, como bien creo que decía el portavoz de Ciudadanos, seguiremos debatiendo durante mucho más tiempo sobre este asunto, pero esa visita de miembros de la comisión in situ, al terreno, a conocer cómo se está, cómo no se está, qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar, sin duda alguna capacidad de mejorar, siempre la hay. Pero estamos en un entorno y estamos en un espacio en el que, desde luego, no podemos, por tener un discurso populista, caer en el alarmismo permanentemente, poniendo en cuestión todos los informes que, como no son de nuestro gusto, pues los tenemos que, de alguna manera, difundir a los medios de comunicación, dejando claro que se está maltratando Doñana. No lo compartimos del Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece que esta visita a Doñana va a significar un antes y un después. Indudablemente, si no se hace mucho más por Doñana, no será porque no se hace por parte de la Consejería de Medio Ambiente ni de la Junta de Andalucía, porque sí es verdad que lo que echamos en falta, y en esto creo que también comparto la misma opinión que creo que decía el señor Castro de Izquierda Unida, es que al final en la defensa de Doñana solamente estamos nosotros, Andalucía, y dentro de Andalucía nos gustaría que en esa defensa también estuviera el Grupo Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferrera. Y para concluir el debate de esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Doñana despierta pasiones, eso es evidente. Y, bueno, efectivamente es un tema del que con toda seguridad seguiremos hablando
durante mucho tiempo. Bueno, yo voy a intentar hacer una intervención resumen de contestar a los asuntos importantes o más importantes que a mi juicio se han planteado aquí, aunque cada grupo, bueno, pues ha contado un poco el asunto como lo ve, de la manera legítima, faltaría más. Y bueno, yo voy a comentar unas cuantas cuestiones que entiendo son importantes, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el señor Castro cuando dice que afortunadamente prácticamente bueno, pues todos los actores están en la misma dirección en cuanto a la oposición a que Doñana o el entorno de Doñana se convierta en un almacén subterráneo de gas natural. La realidad es que en Andalucía está absolutamente todo el mundo en contra, excepto el Partido Popular. A mí me alegran las últimas palabras de la portavoz del Partido Popular, me alegran, pero lo que yo quiero es que esto se lleve a la práctica. Ojalá se sumaran a esta cuestión, pero es verdad que hace meses, pocos meses, bueno, la contestación de la ministra y la contestación del propio ministro, del Minetat, bueno, pues fue absolutamente en sentido contrario a esto. Si eso es verdad, pídanle al Ministerio lo mismo que le pedimos nosotros. Está en su mano que paralicen el proyecto de Marismas Occidental, que de facto lo está, pero no de derecho, que lo paralicen, porque lo cierto y verdad es que se han conocido cuestiones, además por instituciones del prestigio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Geológico Minero, por cierto, ambas dependientes de la Administración General del Estado. Eso se ha conocido hace relativamente poco tiempo y yo creo que son suficientes como para que el Gobierno paralizara estas cuestiones, este proyecto de Marismas Occidental y, bueno, se analizara todo en su conjunto. Porque cuando el ministro nos ha dicho a nosotros que si nosotros queremos esto se para, yo lo he dicho muchas veces. Mientras nosotros estemos aquí el proyecto de gas natural no va a atravesar ni 1 metro de Doñana. Ni uno. Ni del Parque Natural, ni mucho menos del Parque Nacional. Porque tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos la convicción de que no puede atravesar Doñana, porque no podemos poner en riesgo una cuestión esencial desde el punto de vista natural y también económico para la zona. No podemos ponerla en riesgo en ningún caso, Por tanto, mientras nosotros estemos aquí, eso no lo vamos a permitir. Pero ahí donde no pudimos llegar, que es Marismas Occidental, que es verdad, como usted ha dicho, está fuera del espacio natural de Doñana, pero ¿qué ocurre? Que si se analizara esto en su conjunto, pues otro gallo cantaría. Se nos critica, hoy menos, yo me alegro, que en su día la Junta de Andalucía otorgara la autorización ambiental unificada positiva al proyecto Marismas Occidental. Se hizo por una cuestión fundamental, porque legalmente no se podía negar, teniendo en cuenta que era el único subproyecto que se conocía. No había ninguna evidencia de los otros 3. Cuando se concedió no se habían presentado los otros 3, ni había declaración de impacto ambiental, que esta sí compete al Ministerio, no existían, existía solamente esta. De haber existido con los condicionantes y las cuestiones que se conocieron a la hora de otorgar esas declaraciones de impacto ambiental, con toda seguridad tampoco se le hubiera dado a Marismas Occidental. Por tanto, yo no estaba aquí, etcétera, etcétera, pero estaban mis compañeros. Si yo hubiese estado entonces, probablemente hubiese hecho lo mismo. Pero si se hubiese conocido lo que se conoció después, en ningún caso, porque había posibilidades de hacerlo. Por tanto, el Partido Popular tiene que decir, bueno, gobierna España, es la administración sustantiva, el gobierno de España, en esta cuestión. También se olvida algunas veces, hoy menos, yo me alegro. Yo creo que excepto el Partido Popular, los 4 grupos restantes estamos en la misma, claramente en el mismo barco en esta cuestión, sin matices, más allá de los que en los plenos o en las comisiones, bueno, hemos tenido en los enfrentamientos dentro de la lucha política legítima que hayamos podido tener. Pero no hay ninguno más. Yo estoy haciendo, en representación de la Junta de Andalucía, absolutamente todo lo que está en mi mano,
todo lo que está en mi mano porque este proyecto no salga adelante por la convicción y por la posibilidad que tenemos de hacerlo. Yo he ido a Bruselas también. Yo me entrevisté hace año y medio ya con el comisario europeo de Medio Ambiente, lo he dicho ya 30 veces en este Parlamento, con Carmen Ubela. También lo digo aquí. Yo esperaba más de esa visita, igual que ha reconocido Izquierda Unida de la visita a la Comisión de Peticiones. Yo esperaba algo más. No ha habido un pronunciamiento claro con este asunto. Nos llegan muchas cuestiones relativas al acuífero, relativas a la agricultura de la zona, pero lo cierto que al asunto del gas, pocas. Esa es la realidad. Y me importa, pero vamos a seguir insistiendo, porque es un asunto crucial. Porque nadie entiende, desde cualquier punto de vista del que se mire esto, que el entorno de Doñana sea un sitio para convertirlo en un almacén subterráneo de gas natural. Yo creo que eso lo entiende cualquiera. Pues si todo el mundo lo entiende, bueno, ¿por qué la otra administración, la sustantiva, no toma cartas en el asunto y suspende esta cuestión? Yo no soy nadie para dar consejos, voy a emitir una opinión. Yo creo que les convendría hacerlo, pero bueno, obviamente ustedes allá, ¿no? Se ha hablado también, como no, del acuífero, de la consideración de Doñana. Se ha hablado, la portavoz proponente, una de las portavoces proponentes de Podemos, ha comentado que los dictámenes de la UNESCO, es verdad, que dicen que siguen teniendo el parque, el espacio, las virtudes que lo llevaron a ser declarado, a ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad, pero que hay amenaza. Eso me lo habrá oído usted a mí muchas veces. La verdad tiene un solo camino y eso es así, claro que hay amenaza. Pero, hombre, yo creo que las estamos enfrentando, que es fácil ver los frutos que está dando esta gestión, y más allá de que Doñana esté incluida en la lista verde de los 25 espacios naturales del mundo, no mejor conservados solo, que también, sino mejor gestionado. No lo digo por mí, lo digo por el equipo de gestión de Doñana. La lista verde no solamente se incluyen los espacios mejor conservados, también los mejor gestionados, que creo que no es una cuestión menor. Por eso yo estoy muy satisfecho con que la Comisión de Peticiones visite Doñana. Estoy muy satisfecho. Cuanta más gente venga de fuera a visitar el espacio, mejor. Por dos cuestiones. Porque nos ayudarán en las amenazas, nos ayudarán a enfrentarnos con más, fuerza a ella, y por otra parte, porque van a comprobar el estado de conservación del espacio natural, que es bueno. Es bueno. Es una evidencia científica que lo es. ¿Que tiene problemas? Claro que lo tiene. Pero Doñana está mejor ahora que hace 15 años, 20 años. Hay algunas especies emblemáticas del parque, porque claro, hablamos de lo negativo, aquí cada uno habla de lo que le conviene. Yo no niego los problemas, pero hombre, me parece injusto no reconocer que la fauna, la flora, etcétera, bueno, hay datos científicos, insisto, que avalan la gestión que se está llevando a cabo en Doñana. Y no todo es el lince, hay vida más allá del lince. El lince es evidente la mejora que ha experimentado no solo en Doñana, en toda la península. Pero hay otras especies. El parque se ha ampliado. 14.000 hectáreas hemos ampliado del parque natural, pero del conjunto del espacio natural. Se invierte, cada vez lo visita más gente. Tiene prestigio internacional a pesar de todas estas cuestiones. Por tanto, bueno, yo creo que de verdad es un asunto que entiendo que requiera toda la atención de su señoría, desde luego la mía lo tiene. Yo, como siempre digo, estoy dispuesto a hablar de este tema en esta comisión, en la de Medio Ambiente, en el Pleno, o donde haya que hablar, ¿no? Yo agradezco las palabras del portavoz del Partido Socialista en cuanto a que si no se hace más en Doñana no será por falta de interés y de trabajo de la Consejería. Comparto su apreciación, pero es verdad que hay instituciones, que hay organismos, que hay ONGs que efectivamente, es cierto, están preocupadas por el estado de Doñana y que hacen absolutamente todo lo posible por que su salud
no se resienta. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de organizaciones de todo tipo, porque afortunadamente hay consenso, que no lo había. Eso es una de las cosas en las que hemos mejorado también. Hace 25 años había quien quería que el Parque Nacional de Doñana dejara de existir y que hubiera una carretera que conectara Huelva y Cádiz por la costa. Usted y yo hemos visto las pegatinas en los coches. Huelva-Cádiz por la costa. Eso afortunadamente no lo piensa ya nadie, porque nadie, ni los que ven con menos simpatía el espacio natural de Doñana, lo cuestionan como tal. En eso hemos avanzado. Hasta hace poco sí ocurría. Por tanto, bueno, podríamos llevarnos hablando toda la tarde de Doñana. Yo creo que es suficiente. Creo que la insistencia que vamos a mantener junto con los grupos políticos, con las organizaciones, plataformas, en cuanto a que la Unión Europea, la Comisión Europea, sea más proactiva en un asunto crucial para Doñana, como es la oposición a convertir el entorno en un almacén subterráneo de gas natural, no va a decaer. Y en cuanto al resto de los asuntos, bueno, yo creo que Doñana camina por una senda segura, no exenta de dificultades, muchas dificultades, y seguro que cuando solventemos estas vendrán otras nuevas. Ha ocurrido toda la historia y probablemente siga ocurriendo. Y por cierto, y ya termino de verdad, el señor Castro ha hecho referencia al cambio climático como una de las amenazas fundamentales de Doñana, algo que luego la señora Barranco ha dicho que le parecía lamentable que uno de los informes, creo que se refería a uno nuestro, basara todos los problemas de Doñana en el cambio climático. Me ha parecido entender. Bueno, es verdad que el cambio climático y todas las consecuencias del cambio climático no se ven de un día para otro, pero cualquier científico, cualquier ONG, eso se lo he oído yo, por ejemplo, a los portavoces en Doñana de WWF, que no son, en fin, sospechosos de otra cosa que no sea, desde su perspectiva, defender Doñana, esto mismo que yo estoy diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.